¿Qué pasaría si Rusia colapsara? ¿Qué tal si, con la guerra en Ucrania, lo que estamos contemplando ahora mismo no es más que una repetición de la historia rusa, en la que se suceden colapsos del país que dan lugar a cambios geoestratégicos mundiales? Eso fue exactamente lo que sucedió tanto en 1917 como en 1991. Es irónico que una frase de Karl Marx sirva para dar contexto a la Rusia actual, y es irónico porque la Rusia de Putin es cualquier cosa, menos marxista. La frase en cuestión es: la historia ocurre dos veces, la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa. ¿Por qué es que Rusia ha colapsado antes en más de una ocasión? ¿Coincidencia? ¿Qué tan cerca está ese país de que le vuelva a ocurrir? ¿Cuáles son sus repercusiones? Entremos en los detalles. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La posibilidad de un colapso en Rusia se hizo presente en los primeros análisis, ya en febrero de este año, y no por parte de geoestrategas aficionados. The Economist se pregunta si Rusia, un país con 200 nacionalidades, no está a punto de colapsar. Pero como Rusia posee el mayor arsenal nuclear del mundo, tal vez no haya nada de farsa en un colapso de la nación, sino más bien un apocalipsis. Sin embargo, la repetición de la historia sí está ahí, al menos parcialmente. En 2020, Putin logró imponer una reforma constitucional que hace legal su autocracia y despeja los obstáculos que podían hacer ilegítimo su ejercicio del poder hasta el año 2036, solo desde el punto de vista jurídico. Si llegase hasta esa fecha, la verdad es que superaría a algunos zares que gobernaron menos que él, aunque algunos medios se han apresurado en hablar de un posible precario estado de salud. Volviendo al punto, con esta reforma consolidó su poder a lo interno y con toda seguridad se sintió lo suficientemente poderoso para iniciar su agresión contra Ucrania y completar lo que empezó en el año 2014 con la anexión de Crimea. Es posible que otros factores también influyeran, como el relevo de Angela Merkel al frente del gobierno alemán o la debilidad estadounidense, cuya evidencia alcanzó una cúlmine en la retirada de Afganistán y la polarización de la era Trump. Pero como una serpiente que muerde más de lo que puede tragar, al invadir Ucrania, Putin ha puesto en riesgo su poder y con ello abre las puertas a que se repita la historia rusa de colapsos periódicos. ¿Por qué Rusia tiende a colapsar cada cierto tiempo? Sí, Rusia colapsó en 1917 y en 1991. Tal vez la principal razón para los periódicos, los colapsos de Rusia se deben a la imperfecta amalgama que es el país. Por su vocación imperial, Rusia tiende a ser una suma históricamente mal avenida de muchas nacionalidades, que estalla por los aires cuando el poder central implota. Otra razón importante de los sucesivos colapsos rusos es la dificultad con la que se inserta en la modernidad. Pese a que sus élites intelectuales miraban al occidente de la revolución industrial como faro, cuando el país colapsó en el año de 1917, no solo era uno de los más atrasados de Europa, sino que venía de perder en la Primera Guerra Mundial frente al más moderno ejército alemán. Dentro de esa cualidad primitiva de su desarrollo, también hay que mencionar la política. Al orden económico casi feudal que caracterizaba al país bien entrado el siglo XX, le hacía juego un régimen político igual de atrasado. Esto queda en evidencia en el mismo nombre de los emperadores del país hasta la Revolución de 1917. Zar, que es una palabra emparentada con el latín César. Así, a la Rusia de muchas idiosincrasias amalgamadas, la gobernaba un déspota todopoderoso, alguien como un César romano, cuando el resto de los países avanzados, a principios del siglo XX, tenía alguna forma de control del poder del gobernante. También es sobre los hombros del omnipotente zar, donde encontramos la razón del atraso ruso a principios del siglo pasado, ya que un zar no tenía nada que lo obligara a introducir las reformas políticas y económicas que permitieran avanzar al país. Cuando la situación fue insoportable, solo bastó un shock externo para que Rusia colapsara imparablemente, dando paso a la primera revolución comunista de la historia. Aunque hay historiadores que sostienen que ese hito en realidad le pertenece a la Polonia de Wałęsa. Casi 75 años después, de nuevo la incapacidad rusa de insertarse en la modernidad hizo que en el año de 1991 el país colapsara de nuevo. Esto pese a la industrialización y a su poder militar. Aunque Mikhail Gorbachev había emprendido reformas ya en el año de 1986, su ritmo fue demasiado lento, y más que ser derrotado por Estados Unidos en la Guerra Fría,
el país implotó ante el peso de su obsoleta estructura política y económica. Mientras Occidente se abría una economía poscapitalista y China recorría velozmente el siglo XIX y XX al mismo tiempo, la Rusia de la era soviética de Gorbachev estaba pensando cómo hacer más productivas las cooperativas. El fracaso estaba cantado y se saldó con un colapso que configuró el orden mundial por poco más de 2 décadas. Precisamente fue ese orden el que terminó de concretar la invasión rusa a Ucrania. La colonización hizo a Rusia lo que es ahora, y eso la hace colapsar cada cierto tiempo. Ya adelantamos este argumento cuando mencionamos la imperfecta amalgama que es Rusia, conformada por 200 nacionalidades o tribus distribuidas en 11 usos horarios. Como proyecto de colonización que se renueva de siglo en siglo, el país podría definirse como la agregación de unas colonias que dependen de la distante metrópoli que es Moscú. Ahora mismo, en la guerra de Ucrania, hay un dato que confirma esta condición. La mayoría de las muertes de soldados rusos pertenece a nacionalidades entendidas cultural y no políticamente distintas a la moscovita. Es decir, mueren más soldados de lo que podríamos considerar colonias, disimuladas en la federación, que de su centro político dominante y privilegiado. Basta que ese poder central se debilite para que la periferia se desgaje del imperio ruso en sus diversas versiones, el zarista o el soviético. Ahora mismo lo que Putin trata de construir a base de sangre y fuego es su propia versión del imperio ruso. Veamos cómo comenzó el principio del fin del primero de ellos. Nicolás II en 1904, al borde de una revolución, se inventó una guerra con Japón. 12 años después, Rusia colapsó. El zar Nicolás II inventó esa guerra con Japón para intentar detener la modernización política y económica del país, que amenazaba el poder de su dinastía. Luego, Japón derrotó humillantemente a Rusia, lo que rompió el paradigma de que una nación blanca no podía ser derrotada militarmente por otras razas. Pero además puso en marcha los mecanismos que destruirían al imperio ruso 12 años después. Suele adjudicársele a las causas más inmediatas, por ejemplo, la llegada de Lenin a Rusia en un tren sellado alemán en 1917 y el éxito de la revolución bolchevique. Sin embargo, los bolcheviques contaron con el antecedente de la revolución de 1905. Esta fue una ola de descontento que causó la derrota ante Japón, con el motín del acorazado Potemkin como uno de sus principales hitos. La historia no es lineal y nunca se repite exactamente, como advirtió Marx, pero con su agresión a Ucrania, Putin, al igual que Nicolás II, pudo haber puesto en marcha fuerzas que destruyan su régimen. ¿Por qué sería la peor pesadilla para Estados Unidos el colapso de Rusia? Por la misma razón por la que Irak fue una pesadilla, un archipiélago de facciones, cada una más violenta que otra, pero con el catastrófico agregado de que Rusia posee el mayor arsenal nuclear del mundo. Lo último que un presidente estadounidense quiere oír cuando le dan el informe de seguridad cada mañana es que una bomba cayó en manos de un grupo fraccionario. Ahora imagina cientos de esas bombas en las manos del mismo número de grupos terroristas. A la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos trabajó junto al país para reagrupar el arsenal nuclear disperso en las 15 exrepúblicas soviéticas. En Rusia, esta posibilidad no existe hoy. Por otra parte, y como también descubrió Estados Unidos en Irak, un cambio de régimen en Rusia no se traduciría necesariamente en algo mejor. Y es que si Putin fuera desplazado del poder, un nuevo gobierno no tendría que ser forzosamente democrático o pro-occidental. Podría ser más hostil, pero sobre todo, más inestable. ¿Qué pasaría con el mayor arsenal nuclear del mundo si Rusia colapsa? Para responder esto, una posibilidad es mirar la disolución de la Unión Soviética. Algunos de los oligarcas rusos alcanzaron su poder precisamente vendiendo lo que quedaba del glorioso Ejército Rojo al mejor postor. Ante un nuevo colapso ruso, el remate podría repetirse, pero ahora a una escala terrorífica porque ya no serían ACAs o helicópteros Mimi los que se transarían, sino ojivas nucleares, la mayor arma de destrucción masiva nuclear. ¿Por qué lo que le espera a Rusia puede ser una pesadilla peor que en 1991? Ese año se produjo una crisis económica que devastó la economía rusa y que estuvo incubándose desde el día siguiente de la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, esa crisis no fue la peor del siglo XX para el país. La de 1918 fue mucho peor, como una economía destruida por una guerra y con una revolución que los coléricos bolcheviques no sabían echar a andar. Pues bien, una eventual crisis por las actuales sanciones amenaza con ser peor que ambos antecedentes históricos, principalmente porque Occidente quiere degradar la economía rusa como parte de su objetivo más amplio de debilitarla militarmente. ¿Qué es la disolución de Rusia? Esta es una hipótesis que supone un desmembramiento de Rusia que daría lugar a nuevos estados como ya sucedió en 1917 y 1991.
Para entenderlo, debemos prestar atención al nombre oficial del país, Federación Rusa. Y es que el actual Estado ruso está integrado por un grupo de nacionalidades. Son 22 repúblicas que a su vez representan 85 sujetos federados y más de 200 microcosmos culturales y étnicos, repartidos, como dijimos no hace mucho, en 11 usos horarios, todos supeditados en mayor o menor proporción al poder concentrado en Moscú. Aún más, la Rusia actual es producto de una disolución, la de la Unión Soviética, así que podría muy bien terminar en otra disolución. ¿Cuáles son las posibles causas de un colapso de Rusia? Después de 2 meses de la invasión rusa a Ucrania, durante la última semana de abril quedó claro que la naturaleza de la guerra había cambiado. Para la OTAN ya no se trata solo de ayudar a Kiev a ganar, sino de degradar militarmente a Rusia. Así que por primera vez en la historia se está peleando en Europa una guerra proxy entre la Alianza Atlántica y Rusia. Y si Rusia pierde esa guerra, podría colapsar. El periódico inglés The Spectator intenta este ejercicio de predicción del futuro. En él, se explica cómo Rusia está en una situación parecida a la Unión Soviética, justo antes de que Gorbachev intentara su reforma. El conflicto en Ucrania es la cereza del pastel. Al interior está la presión insoportable de destruir cualquier esfuerzo por hacer del país una nación integrada, con sus particularidades, al resto del mundo. Ese aislamiento está presente antes de los colapsos de 1904, 1917 y 1991. Después de todo, uno de los rasgos más poderosos de los autócratas es devolver en el tiempo a sus países. En una entrega anterior hablamos de los centenares de firmas occidentales que han abandonado el país desde que empezó la guerra, y probablemente haya quienes consideren que el país está mejor así, sin McDonald's o sin Netflix. Pero quienes piensan así están ignorando la historia rusa misma. Durante los últimos tiempos de la Unión Soviética, una de las fuerzas más poderosas que la llevaron al colapso fue el deseo de sus ciudadanos de vivir como se vivía en Occidente. Basta volver a ver las imágenes con las filas que se formaron cuando se abrió el primer McDonald's, en Moscú, nada más y nada menos que en la Plaza Roja, para entender que el colapso era inminente, porque los soviéticos estaban hartos de vivir bajo el orden comunista. Los rusos, sobre todo los jóvenes, querían comer hamburguesas, vestir jeans y ver aquella cosa llamada Baywatch. Por eso, el que hayan cerrado recientemente en Rusia tiendas como Zara o Mango no debe ser menospreciado como una frivolidad sin impacto político. Por otra parte, una porción importante de la legitimidad de Putin proviene de su control sobre los oligarcas, sobre las fuerzas armadas y los servicios secretos. Pero si es derrotado en Ucrania, estos componentes de poder dejarían de percibirlo como el hombre fuerte. Así, las fuerzas centrífugas que aparecieron en 1917 y 1991 simplemente volverían a la superficie de la sociedad rusa. Por ejemplo, ¿por qué un oligarca humillado por Putin y que solo le obedece porque es más fuerte no intentaría cobrarle viejas facturas si Ucrania termina por ser un nuevo Afganistán? Peor aún, si Putin no puede asegurarles a los oligarcas las fabulosas ganancias que les permite su capitalismo clientelar, ¿por qué lo mantendrían en el poder? Y las sanciones están afectando ya esa relación clientelar. ¿Y qué decir de los militares rusos? Ellos están siendo humillados y probablemente derrotados por una nación de valientes soldados que se les dijo que estaba formada por unos nazis débiles, que serían aplastados rápidamente. Ya hay reportes de la detención del director del FSB, el sucesor de la KGB, a quien se acusa de haber provisto con inteligencia errada que llevó a las desastrosas decisiones durante los 2 primeros meses de la guerra. La implosión de la Unión Soviética fue el resultado de la respuesta de la clase política, apoyada por la sociedad, a un intento de golpe de Estado dirigido por los militares y la KGB, pero con la sociedad rusa desarticulada por casi 20 años de dictadura. Hoy serían los militares y espías los que podrían liderar un cambio, que como dijimos antes, no tendría que ser para mejor. Pero muy probablemente hay quienes se pregunten por qué los militares traicionarían a Vladimir. Pues bien, hay una razón poderosa para ello. Si la guerra escala y Putin decide usar armas nucleares, los militares saben mejor que nadie que la respuesta occidental coalicionada destruiría el país. El análisis de Spectator y de otros medios remarca que no hay certeza sobre si todos los jefes militares rusos seguirían a Putin en su apocalipsis nuclear. ¿Qué tan cerca está Rusia de colapsar? Nadie imaginó nunca que en Rusia tendría lugar una revolución marxista. El mismo Marx creía que Alemania o Inglaterra serían los países en los que algo así sucedería mucho antes que en la atrasada Rusia. Poco antes de la implosión de la Unión Soviética, algunos de los mejores analistas estadounidenses pensaban que el régimen comunista había alcanzado suficiente estabilidad como para perdurar por décadas. Así, predecir los colapsos rusos siempre ha dejado en ridículo a las mejores mentes.
Sin embargo, visto el empantanamiento en Ucrania y sus efectos sobre Rusia, además de las filtraciones de una eventual condición de salud de Putin que para nada lo favorece, no es descabellado sopesar qué tan cerca estaría un nuevo colapso del país. Durante las primeras semanas de la guerra y a pesar de la represión, miles de rusos salieron a manifestar en contra de la agresión. Esta movilización ciudadana es una de las acciones más corrosivas contra una autocracia. En los meses previos a la caída del muro de Berlín, los alemanes orientales salían todas las semanas a protestar minando la legitimidad del régimen, hasta que éste renunció a reprimir e intentó una apertura tan torpe que el muro cayó. Y aunque esta no es la situación de la sociedad rusa, cuya capacidad de resistencia ha sido debilitada, llama la atención cómo una parte de ella se aglutinó alrededor de su rechazo a la invasión de una forma que no logró ninguna otra causa durante las décadas que lleva Putin en el poder. Aún así, luego del primer mes de guerra se extendieron historias de ucranianos con familiares en Rusia que se tragaban la versión oficial y que no les creían las atrocidades que estaban viviendo. Pero demasiados factores se juntan justo ahora para, potencialmente, expandir el descontento ciudadano, desde el cierre de los pocos medios independientes que servían como válvula de escape al descontento, hasta el aumento de la represión. La legitimidad de Putin no proviene solo de su control sobre las Fuerzas Armadas o de sus reformas legales, también tienen su fuente en la estabilidad y en el relativo bienestar que trajo a los rusos luego del caos de Boris Yeltsin. Pero toda esa eventual estabilidad y bienestar se están deshaciendo frente a sus ojos desde el 24 de febrero. Los antecedentes son claros y las condiciones parecen repetirse. Justo antes de la Revolución Rusa se juntaron tres elementos: una guerra que no se podía ganar, una desarticulación económica y el descontento político. Aunque incipientes en diversos grados, los tres elementos están presentes hoy en Rusia. Basta que alcancen la masa crítica necesaria. De esta manera, hoy podría parecer remota la posibilidad de un colapso del Kremlin, pero no imposible. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan lo que sucedería si Rusia llegara a colapsar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.